Ahí después se despidió de los hermanos y navegó a Siria, y con él Priscila y Aquila, habiéndose separado la cabeza en Cesarea, en Crea, en Cencra, porque tenía él hecho voto, y llegó a Éfeso y los dejó allí. Entrando en la sinagoga discutían los judíos. Aquí vamos a entender una palabra. Estos eran los compañeros del apóstol Pablo. ¿Para dónde los llevó? Los llevó hacia el lugar de Éfeso. Esto estamos hablando que fue en el segundo viaje misionero del apóstol Pablo hacia Éfeso. Ahora bien, miren cómo estos dos hombres empiezan allí. Entran a la ciudad de Éfeso. Vamos a llegar ahí porque vamos a llegar a una diosa a la cual todos veneran hoy día. Entra el apóstol Pablo juntamente. Vamos a verlo más de nuevo. Siga conmigo. Mas Pablo, habiéndose detenido aún muchos días, ahí después se despidió de los hermanos y navegó a Siria, y con él Priscila y Aquila, habiéndose separado la cabeza en Cresa, porque tenía hecho voto, y llegó a Éfeso y los dejó allí. Entrando en la sinagoga discutía los judíos. Siempre hay discusión, hermano. Siempre hay discusiones. Amén. Esto está hablando que el apóstol Pablo, cuando llega a la ciudad de Éfeso, ya vamos a ver cuando el apóstol Pablo verdaderamente llega y empieza a ministrar y empieza a dar el trabajo por el cual se le había sido encomendado. Esa palabra la estamos encontrando en Hechos capítulo 18, versículo 18 y versículo 19. Amén. Vaya siguiéndome de cerca, que yo lo quiero llevar a una palabra pero bien poderosa. Y he agarrado el libro de Apocalipsis capítulo 2, versículo 2 en adelante, para que usted me pueda captar el propósito por el cual estaban viviendo las circunstancias en el libro de Apocalipsis esta iglesia del Asia Menor. El apóstol viene, ya todos conocemos y sabemos que el apóstol Pablo es un misionero, el cual es un pregonero del evangelio hacia toda la criatura. Eso incluía griegos, hebreos, judíos, gentiles, a toda raza. Esa es la palabra, pero en especial Dios le encomendó una raza que eran los gentiles. Amén. Y empieza la palabra de Dios. Síganme de cerca, que vamos a llegar a una palabra, pero bien importante. Así empieza. Estos fueron los que pusieron el fundamento. Un poquito. Pero ahí hay algo más importante. Se les agrega otra persona más. Y este era el predicador y poderoso polemista Apolos. Un poquito más adelante, vaya conmigo. Capítulo 24, versículo 24. Mismo capítulo 18, versos 24 y 26. Más adelantito, allí lo estamos viendo. Capítulo 18, versículo 24 al 26. Gloria sea el nombre del Señor. Mire lo que dice. Capítulo 18, versículo 24 y versículo 26. Ya vamos a llegar al punto donde están los pastores, porque ahorita están entrando misioneros, pero allí se establecen las iglesias en el Asia Menor, las 7, en las cuales Jesucristo se pasea y tiene el control y está hablándole a cada una de ellos. ¿Por medio de quién? Ya vamos a llegar por medio de quién. Les empieza a hablar, porque ya empiezan a quedar desolados, empiezan a sentir que la fuerza se les bajan, ya no empiezan a sentir nada, se empiezan a sentir solos. Y ya vamos a entrar de nuevo al Apocalipsis, por ahí está bien interesante. Esto es lo que el Señor me ministraba para ustedes y para mí. Y dije, wow, esta palabra está poderosa. Miren lo que dice. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las escrituras,
oiga, este hombre conocía las escrituras. Usted y yo, ¿cómo estamos? Escudriñamos. Se estaban dando unos estudios y se están dando. El pastor estaba hablando de que tenemos que aprender. Si usted tiene alguna duda, alguna pregunta, hágala, que la vamos a contestar. Vamos a aprender. Oiga lo que dice esto. Por eso se conoce el poderoso predicador y polemista Apolos, porque hay una diferencia. El cristiano de hoy se conoce, y el cristiano de nuestros antepasados también se conocían. ¿Por qué? Porque conocían de la palabra de Dios. Mire esto. Dice: llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor, y habiendo sido de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga. Pero cuando oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y expusieron más exactamente el camino de Dios. Vamos a detenerlo ahí un momentito. Cuando ahí dice que salió Priscila y Aquila, estaban dentro ya de Éfeso, porque ya el apóstol Pablo ya los había dejado en Éfeso. Mire esto, mire lo que está sucediendo. Y aquí vamos a entrar en esto. Cuando usted oye un predicador que viene, usted empieza a entender la palabra que usted ya conoce. Amén. Priscila y Aquila conocían la palabra de Dios, pero aquí hay un pequeño detalle. Hay un pequeñísimo detalle. Este hombre, que era judío, simplemente había conocido a Juan el Bautista. No había conocido la revelación de la cual Cristo había venido a enseñar y había enseñado a los 12 discípulos. Porque si usted ve el libro de Juan, cuando dice: ciertamente yo vengo a preparar el camino, porque viene el que viene detrás de mí, este os bautizará con fuego. Amén. Allí es donde entra. ¿Qué quiere decir esto? Que al oír Priscila y Aquila el poderoso mensaje que este hombre estaba dando y que enseñaba, entonces le dijeron: oye, ven acá un momentito. Tú estás enseñando la palabra, pero nosotros te queremos enseñar verdaderamente lo que Dios nos ha dejado que nosotros hagamos. Y ahí viene la palabra, y ahí vamos a entrar, y ahí vamos entrando ya. Y ya usted verá cómo se desuelta esta palabra. Alabado sea el nombre del Señor. Priscila y Aquila y Apolos pusieron el fundamento para el ministerio de Pablo. Allí viene. Estamos en el segundo ministerio, el segundo viaje misionero del apóstol Pablo. El apóstol Pablo solamente dejó a Priscila y Aquila. Nuevamente llega otro elocuente, que es un predicador, Apolos. Llega a Éfeso. Y ya vamos a empezar cómo empieza a destruirse. Gloria sea el nombre del Señor. Allí mismo. Retroceda unos versículos más atrás. En el capítulo 18, que estamos en el mismo capítulo 18, sígame de cerca. Por eso le dije, no me cierre la Biblia, para que usted me pueda entender esta palabra. Vamos a ir paso a paso. Capítulo 19, hasta el verso 21 del mismo libro. Hechos, capítulo 18. Versículo 19, versículo 21. El versículo 19 dice: y llegó a Éfeso y los dejó allí,
y entrando en la sinagoga discutían los judíos, los cuales rogaban que se quedasen con ellos por más tiempo. Mas no accedió, sino que se despidió de ellos, diciendo: es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene, pero otra vez volveré a vosotros si Dios quiere. Y zarpó de Éfeso. Allí vamos a entender esta palabra. Cuando llega y deja a estos hombres, los está dejando, Priscila y Aquila. Ahora, se tiene que ir a Jerusalén, pero él dice: voy a regresar. Y ahora vamos a ver el pastor estaba hablando del tema. ¿Cómo era el tema, pastor? ¿Cómo ser como un cristiano verdadero? Ahora bien, vamos a entrar al punto. Y ese es el tema. Cada cristiano que entra a un lugar tiene que dejar huellas. Si usted no deja huellas en el ministerio, quiere decir que no hay frutos. Y el apóstol Pablo, donde quiera que iba, dejaba huellas. ¿Huellas de quién? Del poder que lo había cambiado a él, del poder que lo había transformado, del poder que lo había hecho un hombre diferente. El apóstol Pablo regresa. Vámonos un capítulo más adelante. Oiga. Hechos 19, capítulo 1, versículo 1 al 7. Vamos a leerlo así rapidito. Yo no quiero tomar mucho tiempo. Yo quiero el propósito que entienda la palabra del Señor. Ya luego entramos. Ahorita apenas estoy empezando, pero no me voy a tomar mucho tiempo. Aquí vemos a Pablo ya en Éfeso. Dice: aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso, y hallando a ciertos discípulos, les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué no habían recibido el Espíritu Santo? Porque ellos solo habían creído en el bautismo de Juan, que era para el arrepentimiento de perdón de pecados. Pero la Biblia nos habla y nos dice en Efesios 1:13 que desde que creímos fuimos sellados con el Espíritu Santo. Pero el apóstol Pablo no se estaba refiriendo a este bautismo. Miren lo que el apóstol Pablo le está diciendo: ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Y ellos dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué fuiste bautizado? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyese en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. ¿Va siguiendo conmigo la palabra? Esta gente, oiga, por eso es que hay muchos hoy día que le predican una palabra, pero que no lleva fundamento, no lleva la autoridad del Espíritu Santo de Dios, porque todavía siguen permaneciendo en cosas pasadas. Dios quiere revelarnos una palabra poderosa. Dios quiere enseñarnos una palabra nueva. Está en la Biblia. Juan, por eso es que a mí me gusta la palabra de Dios. El apóstol Pablo para mí, buenísimo. Y sigue diciendo: en aquel que vendría después de él, esto es en Cristo, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron
Estos fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y habiendo impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lengua y profetizaban, y eran por todos unos 12 hombres. ¿Qué quiere decir esto? Había gente que aun cuando Juan bautizó y no habían podido, oiga bien, no habían podido ver al maestro. Yo digo, si el maestro cuando enseñaba, esta gente no lograron ver, pero el apóstol Pablo, que ya se le había dado la encomienda, empezó. Porque cuando usted oye la palabra de Dios, usted reconoce la palabra. Cuando usted sabe de la palabra de Dios, cuando alguien la habla, usted la entiende. ¿Por qué usted entiende la palabra? Porque ya el Espíritu Santo le ha hablado primeramente a su corazón. Por eso es que cuando este tipo de personas empezaron y el apóstol Pablo se encontró con ellos, le pregunta: ¿ustedes en qué nombre ustedes se han bautizado? No, yo me bauticé en el nombre de Juan el Bautista, porque él dijo que teníamos que hacer esto para arrepentimiento. Y le dijo: ok. El apóstol Pablo simplemente predicó un mensaje de arrepentimiento. ¿Para qué? Para perdón de pecados. Aleluya. Santo Jesús, aleluya. Y eso fue lo primero. Eso fue lo primero que el Señor vino a preparar. Porque Juan el Bautista solamente vino a preparar el camino para el maestro. ¿Va conmigo de cerca? Él fue el que preparó el camino para el Mesías. Ok, cuando Cristo viene, entonces ya empieza a dar una palabra, porque el mismo Juan dice: el que viene detrás de mí, él se los bautizará con fuego y los bautizará con poder. Yo simplemente les echo agua y los bautizo y ya. Pero esta gente que estamos viendo ahí todavía no habían oído el mensaje del que Jesucristo había venido a impartir en la tierra. Cuando el apóstol Pablo viene, oiga bien esto, mire esto, la autoridad que se ve en un cristiano. El apóstol Pablo simplemente puso la mano, como sucede hoy día en la iglesia. Vamos a orar por cierto hermano, pone las manos y suceden cosas. ¿Por qué? Es cuando usted y yo ya hemos conocido a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador, y ha habido un cambio de un nuevo nacimiento en nuestra vida. Dios. Aleluya. Santo Jesús, aleluya. Estas 12 personas habían tenido un cambio de un nuevo nacimiento, que era el perdón de pecados, pero no habían tenido la autoridad que era todavía la que Jesucristo quería que se obtuviera. Ellos, oiga bien, aún ellos conociendo la palabra de las escrituras en lo que habían sido bautizados en el bautismo de Juan, ellos predicaban. Pero hoy últimamente, cuando el apóstol Pablo llega a Éfeso, y esta gente, vamos a ponerlo de esta manera, porque está bajando del cielo así rápido. Hay personas dentro de la congregación que no tienen mucho conocimiento en la palabra, pero ahí anda, hermano, un tratadito, aquí está, aquí tenemos la iglesia, visiten. No tienen mucha palabra, pero andan haciendo el trabajo. Alabado Dios. No tienen el gran conocimiento de la palabra, pero andan evangelizando. Aleluya. ¿Usted ve eso? Esta gente, eso era lo que hacía. Habían sido bautizados en el bautismo de Juan, pero ahí andaban allí contentos, y andaban y se gozaban. Y ellos eran felices, pero no habían tenido la autoridad, no tenían el poder. Pero cuando el apóstol Pablo viene y le pone la mano, ¡ah!, y viene y empiezan a hablar en lenguas, pero empiezan, oiga, y viene ahí lo importante, empiezan a profetizar, que eso es lo importante que habla la Biblia. Empezaron a profetizar, y entonces llegó la autoridad y llegó el poder a la vida de ellos. Entonces, como dice la palabra que con la sombra de Pedro se sanaban los enfermos. No era la sombra, no, era el poder de Dios. Pero la gente creía que tan solamente pasar la sombra de Pedro iban a ser sanos.
Y ahí están. Estas 12 personas recibieron el poder y recibieron la autoridad. Alabado sea el nombre del Señor. Vamos a seguir más adelante. Y miren cómo esto viene. Alabado sea el nombre del Señor. Vamos a adelantarnos un poquito más al libro, allí mismo en el capítulo 20. Capítulo 20. Y miren lo que está sucediendo ahí, porque ahí suceden cosas maravillosas. Y estamos hablando de la iglesia de Éfeso. Yo no me estoy saliendo de la iglesia de Éfeso, me estoy manteniendo en la iglesia de Éfeso. Leímos Hechos 19, 1 al 7. Vamos a leer Hechos, capítulo 20, versículo 38. Capítulo 20, versículo 17 al 38. Yo quiero ser breve. Capítulo 20, versículo 17.